Paul Stanley defiende a Janet García y lanza dura crítica tras su salida de LCDLFM. La polémica alrededor de Janet García está lejos de terminar. La conductora se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. Y aunque abandonar un reality siempre es complicado, esta vez hubo algo que llamó especialmente la atención, porque su salida no ocurrió bajo una gala de eliminación tradicional, y precisamente por la manera en que se produjo su expulsión, ahora apareció una nueva voz que decidió hablar. Se trata de Paul Stanley, el conductor que conoce perfectamente lo que significa estar dentro de este reality porque participó en la primera temporada, no se quedó callado cuando le preguntaron por la eliminación de Janet, y sus palabras sorprendieron, porque consideró que la manera en que Janet salió de la casa fue muy humillante. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Paul? ¿Por qué decidió defender a Janet? ¿Y por qué su comentario terminó abriendo nuevamente la discusión sobre la polémica eliminación? Vamos por partes. Yacar, todo comenzó con la eliminación de Janet. Durante esta temporada, Janet García había conseguido convertirse en una de las figuras más conocidas dentro de la casa. Sin embargo, en los últimos días comenzó a recibir críticas de algunos sectores de la audiencia. Incluso llegó a ser señalada como un mueble, un término utilizado dentro del reality para referirse a participantes que, desde la perspectiva de algunos espectadores, no generan suficiente contenido o conflicto. Y ese calificativo terminó siendo uno de los elementos más comentados alrededor de su participación. Pero entonces, la producción decidió cambiar la dinámica. Y ahí comenzó la controversia. Prince, una eliminación diferente. Janet García, S. Pérez y Luis Chaparro fueron señalados dentro de una dinámica relacionada con los llamados muebles. Los tres terminaron en el exilio, pero posteriormente se anunció una dinámica especial que terminaría determinando quién abandonaría la competencia. Janet terminó siendo la eliminada. Lo que generó sorpresa fue que el proceso no se desarrolló exactamente como una gala tradicional en la que el público tiene el mismo tipo de intervención que en otras semanas. Y precisamente esto fue lo que provocó que la propia Janet cuestionara públicamente la manera en que ocurrió su salida. Janet no se quedó callada. Después de abandonar la casa, Janet regresó al foro del programa. Ahí tuvo un encuentro con Galilea Montijo y el momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Janet agradeció el apoyo que había recibido desde fuera, pero también dejó claro que su eliminación había sido diferente a lo que esperaba. Según explicó, estaba acostumbrada a la idea de que el público tuviera la última palabra, pero en esta ocasión, desde su perspectiva, eso no ocurrió de la misma manera. Y ahí comenzó otro capítulo de la polémica. Galilea Montijo también dio su explicación. Durante ese encuentro, Galilea Montijo explicó que la dinámica sí había tenido participación del público, aunque de una manera diferente a la tradicional. La conductora intentó explicar cómo funcionó el mecanismo, pero Janet mantuvo su postura. Para ella, una cosa era la nominación y otra muy distinta, la decisión final que terminó provocando su salida. El intercambio generó comentarios en redes sociales, y entonces apareció una persona que conoce muy bien tanto a Janet como a Galilea. Paul Stanley. Paul Stanley entra en la polémica. Los reporteros le preguntaron a Paul Stanley qué opinaba de la eliminación de Janet García, y aunque reconoció que no había seguido de manera constante toda la temporada, sí había visto videos y fragmentos de lo ocurrido a través de redes sociales, y fue precisamente después de conocer cómo ocurrió la eliminación cuando expresó su opinión. Paul aseguró que la forma en que Janet fue sacada de la competencia le pareció muy humillante, una declaración que inmediatamente comenzó a circular, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de alguien que también estuvo dentro de La Casa de los Famosos México. Por lo tanto, Paul sabe perfectamente lo que significa estar encerrado, ser nominado, ser juzgado y finalmente ser eliminado frente a millones de espectadores. Y tan linda que es. Pero Paul no se limitó a cuestionar la eliminación. También habló de la personalidad de Janet, la defendió y cuestionó la manera en que se le había etiquetado dentro del programa. El conductor dejó claro que, desde su punto de vista, Janet no merecía que su salida se convirtiera en una situación tan incómoda. Y fue especialmente crítico con el concepto de mueble, porque una persona puede tener una personalidad tranquila, no buscar conflictos y aún así estar viviendo una experiencia completamente diferente dentro del reality.
¿Paul Stanley está contra Galilea? Y aquí comenzó otra de las especulaciones. Después de sus declaraciones, algunos usuarios comenzaron a preguntarse si Paul Stanley estaba contradiciendo a Galilea Montijo. Recordemos que ambos trabajan en televisión y han compartido espacios profesionales. Por eso sus declaraciones generaron todavía más interés. Pero hay que hacer una distinción importante. Paul no dijo directamente que Galilea estuviera equivocada. Lo que hizo fue expresar su propia opinión sobre la forma en que se desarrolló la eliminación. Y eso no necesariamente significa que exista una confrontación entre ambos. Sin embargo, en redes sociales ya comenzaron las interpretaciones. Y como suele ocurrir con este tipo de historias, una frase puede terminar convirtiéndose en una polémica completamente diferente. El problema del mueble. Uno de los puntos que más conversación ha generado es precisamente ese término. ¿Realmente un participante tiene que generar conflictos para demostrar que merece estar dentro de un reality? Porque Janet había dejado claro durante su estancia que no tenía intención de cambiar su personalidad únicamente para generar contenido, y eso también provocó críticas. Algunas personas consideraron que su actitud era demasiado tranquila. Otros defendieron precisamente esa manera de ser. Y ahí aparece una pregunta interesante. ¿La Casa de los Famosos busca personalidades auténticas o personajes capaces de generar polémica? Porque no necesariamente son lo mismo. Haz que tus publicaciones. Janet ya había dado su postura. Antes de su salida, Janet había explicado que no buscaba convertirse en una persona conflictiva solamente para permanecer dentro de la casa. Su postura fue bastante clara. Ella quería jugar siendo ella misma, no crear discusiones artificiales, no buscar enfrentamientos, y eso pudo haber influido en la percepción que algunos espectadores tuvieron sobre ella. Pero ahora, después de su eliminación, la pregunta es si realmente fue una mala estrategia, o simplemente si Janet jugó de una manera diferente a lo que el público esperaba. Janet. La polémica podría beneficiar a Janet. Y aquí aparece una situación curiosa. Aunque Janet ya está fuera de la competencia, la polémica alrededor de su salida sigue creciendo. Y eso significa que su nombre continúa apareciendo en redes. Se habla de ella, se discute su eliminación, se analizan sus declaraciones, y ahora hasta Paul Stanley está defendiendo su salida. Paradójicamente, la eliminación que parecía cerrar su participación en el reality podría estar provocando que su presencia mediática aumente todavía más. ¿Fue realmente humillante? La palabra utilizada por Paul Stanley fue muy fuerte. ¡Humillante! Pero, ¿realmente fue así? Eso depende de la interpretación de cada espectador. Desde la perspectiva de Paul, la manera en que ocurrió la eliminación pudo haber colocado a Janet en una situación incómoda frente a sus compañeros y frente a millones de personas. Pero también hay que recordar que estamos hablando de un reality. Las reglas pueden cambiar, las dinámicas pueden ser diferentes, y los participantes saben que están entrando a un programa donde su comportamiento será observado y juzgado constantemente. Por eso, la discusión no tiene una respuesta sencilla. Lo que sí está claro, Janet García ya está fuera de La Casa de los Famosos México 2026. Pero su eliminación generó una discusión que todavía continúa. Galilea Montijo explicó su postura, Janet defendió la suya, y ahora Paul Stanley decidió dar su opinión. Tres perspectivas diferentes sobre un mismo momento, y mientras tanto, las redes sociales siguen divididas. Algunos consideran que Janet simplemente no logró adaptarse al formato. Otros creen que fue injusto que se utilizara el término mueble para describirla, y algunos más consideran que la dinámica de eliminación fue innecesariamente complicada. Y ahora, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? ¿Janet García, Galilea Montijo o Paul Stanley? Porque lo curioso es que cada uno está observando la situación desde un lugar completamente diferente. Janet lo vivió desde dentro, Galilea estuvo al frente de la transmisión y Paul lo está viendo desde fuera, aunque con la experiencia de haber participado anteriormente en el reality. Por eso, su opinión tiene un contexto particular. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que Paul Stanley tiene razón al considerar que la salida de Janet García fue humillante? ¿Piensas que la eliminación fue simplemente parte de las nuevas reglas del juego? ¿O crees que Janet tenía razón cuando cuestionó que el público no tuviera la última palabra de la manera habitual? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta polémica todavía tiene mucho que dar. Dale like si quieres que sigamos hablando de todo lo que ocurre en La Casa de los Famosos México. Suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate porque cada gala puede cambiar completamente la historia. Y mientras haya famosos encerrados, mientras haya nominaciones, mientras haya eliminaciones y mientras las redes sociales estén pendientes de cada movimiento, el chisme jamás descansará. Nos vemos en el siguiente video.